Un cordial saludo, tutor. Soy Jonathan Zúñiga. Voy a darle avance a la guía de la tarea solicitada para arquitectura de computadores, la unidad 3, la tarea 4, la práctica de Visual Studio para Code Assembler. Para seguir el paso a paso, hay que primero iniciar con el programa de Visual Studio Code, que no es el mismo Visual Studio normal que siempre usamos para C Sharp, sino que no es este Visual Studio. Pensé que era Visual Studio y no encontraba la forma de instalar el Assembler. Después me di cuenta que en la guía que nos remitía a la página de Visual Studio Code, uno entra acá a la página, lo descarga, hace la instalación, que no es más que next, next, next. Al terminar, queda uno con la aplicación de Visual Studio Code, está acá, ¿verdad? Uno tiene que entrar aquí a las extensiones, buscar MASMTASM, nos arroja de una vez esta aplicación, ¿verdad? Una extensión de soporte para el lenguaje básico para Assembling de OS. Como se dan cuenta, acá ya está instalado, lo puedo desactivar o desinstalar. Yo para los efectos del estudio lo tengo activo todavía. Y ahí queda ya listo para ejecutar el assembler. Creo que venía con el Hola Mundo, y si no lo construí yo ahí de rapidez con lo que nos enseñaban en los CIPAS. Entonces hice el Hola Mundo, que es básicamente llevar esta variable y mostrarla por pantalla. Muy parecido al primer ejercicio de la guía, que dice que, bueno, ya la instalación y funcionamiento de Visual Code y la extensión ya lo había hecho, entonces pues muestro que está funcionando. Nos piden un programa de lenguaje ensamblador que permita mostrar en pantalla su nombre completo y su número de identificación. Aquí está el programa que yo realicé. Voy a checar acá un poquito para dejar solo los programas. Checar acá. Y aquí encuentro el primer programa, ¿no? Entonces, la parte de data donde van las variables, la parte de código donde va la sección del código, las dos variables, el mesh lo manejé por dos variables, una donde se alojara el nombre y otra donde se alojara el ID, mi número de cédula. Eh, Inicio el código, ¿no? Le damos al inicio al main. Estas palabras si van en mayúscula aquí al inicio debe ir en mayúscula al final, o viceversa si están en minúsculas. Si una va en mayúscula y en minúscula no funciona el código, debe ser sensible para mayúsculas y minúsculas. Inicio con guardando el saludo aquí, ¿verdad? De ese. Luego preparo la función de la impresión de la cadena. Luego cargo la dirección del message name en DX, hago el cargue de esta variable en DX y hago la interrupción para poder imprimir la cadena. Posteriormente, preparo la función de impresión de cadena, ¿cierto? Ya la segunda variable, aquí hago el movimiento del cargue de la segunda variable, se carga en DX y vuelvo a hacer la interrupción. Termino el programa y puedo correrlo acá en la consola. Acá me muestra correctamente el nombre y mi cédula ya ejecutado desde el Turbo Assembler, como se muestra. Turbo Assembler versión 4.1 del 88 al 96. Posteriormente, continúo con el ejercicio en el que nos piden un programa en lenguaje ensamblador que permita sumar dos dígitos capturados por teclado y el resultado se muestra en pantalla. Entonces, lo mismo. Eh, la parte de las variables, la parte del código, el inicio del programa, la terminación del programa, ¿verdad? Hago la creación de las variables, la variable del número 1, el número 2, la variable para almacenar el resultado de la suma y las tres variables para mostrar por pantalla la información que se le va a pedir al usuario. Doy inicio, este procedimiento se llama inicio y se considera del tipo FAR, que es un procedimiento lejano en un modelo de memoria pequeña. Luego muevo la dirección del segmento al registro de AX, ¿cierto? Posteriormente muevo el contenido de AX al registro de segmento de datos DS, estableciendo la dirección del segmento de datos. Y esto se repite. Aquí en Assembler es repetitiva la declaración y la información y cómo se van manejando las variables. Entonces, si uno se da cuenta aquí, esta primera parte es parecida a la segunda. En la primera se carga las primeras dos variables, donde se carga la dirección del mensaje 1 en el registro de X y acá se carga, o sea, almacena el valor numérico en la variable N1. Lo mismo para el mensaje 2 y para la variable 2 cuando se captura. La idea es que cuando el usuario registra, se captura aquí en N2 el valor que se registra. Posteriormente se hace la operación, entonces se carga el valor de N1 en el registro AL, luego cargo el valor de N2 nuevamente al registro de AL y lo que estaba en AL lo coloco en la variable suma, ¿cierto? Posteriormente, entonces, cargo en el message suma la dirección del resultado en DX, ¿cierto? Para leer el resultado de la suma. Luego cargo el registro almacenado en la variable del registro DL, convierto el valor numérico en DL para la representación en código ASCII sumando el valor ASCII de 0, que esto en TH. Preparo la función para la impresión y hago la interrupción. Siempre se deben hacer interrupciones después de cada registro para que el movimiento, para que pues, se inicien nuevamente los registros y los cargues de las variables. Termino el programa y lo podemos ejecutar. Entonces, agrandamos aquí un poquito. El sistema me pide acá un número de 0 a 9, entonces lo registro, puede ser el 4. Luego puedo colocarle el 2. Entonces ingreso el primer número, el 0 al 9, 4, el segundo número, el 0 al 9, 2, y el resultado de la suma, como ya sabes, 6. O sea, acá ya tenemos el programa que suma y pide los dos números por pantalla al usuario. Seguimos con la resta. Esto sigue siendo exactamente lo mismo. Aquí lo único que cambia es acá la operación donde se hace la resta, donde se almacena el valor numérico de la variable y se hace acá la resta. Aquí con esta instrucción que es de resta. De resto, toda prácticamente que copié
la suma, la resta y le modifiqué esas instrucciones, porque si se dan cuenta, el código es parecido, hasta los comentarios. Entonces lo que hice fue cambiar estas dos instrucciones. Al correr el assembler, acá nos damos cuenta que nos pide por pantalla un número del 0 al 9, entonces le coloco 8 y le resto 5. Entonces 8 menos 5, la resta es 3. Intenté hacerlo con otros números, pero pues como no está determinado ni está tratado para estas clases de números negativos o números mayores de 2 dígitos, pues nos dan resultados en letras o otros valores que no corresponden al ejercicio. En los CIPAS y en las web conference nos decían que podíamos usar todos los resultados con un solo dígito, porque pues es más complicado aumentarle los dígitos. Para la multiplicación, entonces, la parte inicial se mantiene lo mismo. Tengo acá el resultado, las dos variables, los tres mensajes para solicitar por pantalla. Acá el tratamiento de las variables, el almacenamiento y pedir las variables, el almacenamiento de la variable cuando la captura el usuario. Lo mismo acá de la segunda variable. Acá hago la multiplicación. Aquí es donde hago la multiplicación. Como ya se sabe que lo que hace es cambiarse eh, estas instrucciones. Esta es una multiplicación. Entonces acá multiplico el resultado de AL por el de N2, ¿verdad? Y almaceno el resultado. El resultado de AL lo almaceno acá en resultado, ¿cierto? Acá hago la lectura en la variable resultado e imprimo el valor de la palabra resultado, la almaceno. Luego la capturo y vuelvo el envío en el resultado cuando hago el envío de la impresión por pantalla de la multiplicación. Corro el código. Entonces acá ingreso un número. Yo lo que hice fue pedir un número del 0 al 3 para que no se vaya a subir, para que la multiplicación máxima sea 3 por 3. Entonces, digamos que es como para que el usuario no falle. Entonces, le coloco 3, que es el número máximo, le coloco 0, y aquí el resultado de la multiplicación, estos valores es porque pues no maneja tildes. Esto es muy el nivel abajo, entonces no maneja tildes. Entonces, esta información no la maneja. Pero acá está el resultado de la operación matemática solicitada. Ya la última parte bueno, aquí está ensamblador que permite restar, ya se mostró, multiplicar los dígitos ya se mostró, y el último es un programa en lenguaje ensamblador que permite dividir dos dígitos capturados por teclado. Ese fue tal vez el que me pareció un poco más complejo. Sin embargo, al imprimirlo no pude hacer que no me repitiera esta primera línea en el bucle, no sé, en una parte del bucle me está repitiendo la primera parte, pero lo mismo, acá capturo el primer número, el segundo número que es el dividendo y el cociente para el resultado. Le cambié los nombres a las variables, usé las capturas para los mensajes por pantalla, lo mismo, volvemos a hacer la captura de las variables, acá la primera, acá la segunda, aquí almacenado en divisor, acá hago la operación, ¿verdad? Es muy parecido a la parte de la multiplicación. Hago acá la captura del cociente y subo la información para imprimirla en el cociente. Entonces, al correr el assembler, ¿cierto? Entonces, lo que hago es ingresar el primer número de 0 a 9, puedo colocar acá 9, y si el segundo número es 3, pues me dice que el resultado de la división cociente es igual a 3. Este es lo que les decía que me repetía ese primer solicitud. No la logré quitar, pero pues hace el resultado que era como lo importante. Y ya con esto, profesor, tutor, le doy culminación a la entrega de los ejercicios, a la presentación, a la sustentación del desarrollo de lo que se hizo en Assembler, muy básico, la verdad es un lenguaje de bajo nivel que tiene un poco más de complejidad, creo que es un poquito más difícil de comprender que los de alto nivel, pero pues con estas cosas básicas uno va aprendiendo o aprendió un poco más del lenguaje Assembler. Muchas gracias por la atención, hasta luego.